Y bueno, pues como saben, el viernes anterior dio un mensaje bien especial, Maffer, dando la introducción a esta serie del mes que tiene que ver con la dependencia versus independencia. Y dio un tema bien especial y hoy vamos a dar seguimiento a esto y queremos hablar acerca del episodio 2 de esta serie. Y este episodio Dios 2 habla del siguiente título, que son las características de la dependencia. Muy bueno, ¿qué dice la Biblia? Es un chiste local si estuvo en la serie pasada. Pero bueno, el título de este episodio 2 está titulado como características de la dependencia y de la independencia. Yo creo que esto va a hablar mucho en nuestro corazón. Así que bien atentos, tus dos ojitos para acá y con un corazón bien dispuesto porque vas a recibir una palabra de parte del corazón de Dios. Y quiero iniciar con este episodio número 2 y continuar con lo siguiente. En la historia de la humanidad hemos visto constantemente dos panoramas. Aquellos que han decidido dejar a un lado a Dios de sus vidas y generaciones, y en contraste a esto, hemos visto durante la historia de la humanidad remanentes que se han levantado para marcar la diferencia. Di conmigo, marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Es decir, depender de Dios en cualquier circunstancia y por todas las generaciones. Como sabemos, en México se celebra en este mes de septiembre la independencia de México, donde hombres y mujeres buscaron liberar a esta nación o liberar al pueblo en su momento de la opresión española, lo cual llevó a México a ser una nación independiente y, digámoslo de una manera, soberana. Así que como México, muchos otros países han logrado alcanzar la independencia, haciendo esto un gran logro. Y es que la independencia, de cierta manera, no es mala siempre y cuando la veamos bajo el contexto que ejemplificamos. Y es decir, la Biblia nos enseña cómo el pueblo incluso de Israel se independizó de los egipcios a fin de lograr convertirse en un solo pueblo y estar en una tierra que les pertenecería a ellos y a sus generaciones. Esto lo vemos reflejado durante un transcurso de muchos años para lograr ser reconocido como el país de Israel. En medio de todo este contexto, celebramos la independencia cuando Dios está en medio guiando a personas a ser liberados de opresores. El problema de todo esto es que muchos, al ser libres, determinan independizándose de Dios y tratar de hacer las cosas a su manera sin considerarle en sus caminos. Esto mismo pasó en varias ocasiones, no solo como lo vemos en la actualidad a través de personas célebres, sino que también esta connotación está en el principio de la historia de la humanidad. Y quiero que me acompañes a Génesis, el inicio de todas las cosas, porque en el Génesis fue el primer grito de independencia del hombre en contra de Dios, donde Adán y Eva consideraron no hacer partícipe a Dios en sus decisiones. A diferencia de independizarte de un pueblo opresor como lo vemos en nuestro país o como lo vimos en nuestro país, que por eso celebramos, Adán y Eva se independizaron de un Dios que manifestaba su amor y plenitud para con ellos. Podemos observar que ellos no eran oprimidos ni maltratados por Dios, es más, vivían en una plenitud, en ambiente de armonía donde la gloria de Dios les daba todo lo que necesitaban. Di conmigo, la dependencia a Dios. La dependencia de Dios. La dependencia a Dios La dependencia a Dios hace hace que tenga que tenga lo que necesito, lo que necesito. no lo que quiero. No lo que quiero. No, muy bien. Ese ya fue con desánimo. No lo que quiero. No, la dependencia a Dios hace que yo obtenga todo lo que necesito, no lo que yo quiero, ¿no?
Ok, muy bien, vamos entendiéndolo. Eso es bueno, eso habla de que nos está confrontando esto, ¿ok? Entonces, vemos cómo hace que lo que Dios interviene en medio de esa independencia genera un beneficio, pero cuando el hombre genera una independencia de Dios, hace que nosotros caminemos en egoísmo. Y bueno, quiero que me acompañes a conocer una historia muy contrastante, donde Dios nos enseña las características de una persona que depende de Él y las características de las personas que se independizan de Él. Éxodo capítulo 32, del versículo 1 al 6. Te voy a leer el versículo y quiero que pongas mucha atención con respecto a lo que vamos a hablar. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esta historia es bastante confrontativa, digámoslo de esta forma. ¿Por qué? Porque vemos dos historias totalmente diferentes, un contraste que nos hace observar la dependencia y la independencia. En el monte estaba Moisés generando una dependencia a Dios, pero debajo del monte se encontraba un pueblo que quería independizarse del Dios que lo había sacado de Egipto. Fíjate qué tremendo es esto. Y quiero hablarte acerca de estos dos contrastes. Uno tiene que ver con la independencia y el otro tiene que ver con la dependencia. Y como primer punto, quiero decirte que la independencia crea dioses. Di conmigo: la independencia crea dioses. Esto es bastante confrontativo porque vemos en la historia que en el momento en que Moisés no bajaba y ellos empiezan a descontrolarse, empiezan a decirle a Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Aarón fungía como el portavoz de Moisés. Recuerden que Moisés era tartamudo y a veces le costaba hablar con el pueblo, y usaba como intermedio a su hermano para que él fuera el vocero con el pueblo. Entonces, para ellos, Aarón era alguien importante. Pero, ¿sabes? Llega un momento que al no tener la respuesta, buscan crearse un Dios. Y, ¿sabes? La independencia crea dioses. Y quiero decirte que no necesariamente los dioses tienen que verse con objetos físicos, como una escultura, un monumento al cual se adora porque creemos que es una deidad. El crear dioses también tiene que ver cuando tú creas un Dios en una persona. Y como primer inciso, digámoslo, dentro de este primer punto de la independencia que crea dioses, el primer inciso de este punto quiere decir lo siguiente: nunca se sacia su egoísmo, siempre quieren más. Wow, esto es interesante. Aquella persona que busca independizarse de Dios va a procurar siempre querer más. Su egoísmo lo llega a no saciarse, va a querer más. Su
Su conformismo no existe, siempre es saciar su ego, saciar sus necesidades o sus desórdenes emocionales. Es decir, idolatran al hombre buscando cada vez a alguien más superior. Si te das cuenta, el pueblo de Israel, en quien tenía sus ojos en Moisés y que de una u otra manera lo idolatraban, fíjate qué grado lleva la idolatría. Cuando él no está, buscan a Aarón. Y cuando Aarón no es suficiente, buscan que se cree un becerro para poder adorar. Y sabes, la independencia hace que el egoísmo nunca se sacie. Vivimos en una condición de egoísmo, donde rechazamos rotundamente a Dios y donde nosotros nos ponemos por encima. Y sabes, cuando llega a ser el hombre un estorbo, siempre buscarán algo que no hable ni diga nada. Es decir, buscarán algo que no sea una piedra de tropiezo. ¿Sabes? Moisés no estaba, Aarón hablaba porque era un ser humano. Buscaron algo, crear un objeto que no los confrontara, sino que hicieran lo que ellos creían que era conveniente. El ser humano, siempre en esa búsqueda de saciar su egoísmo, estará siempre con cosquillas en su oído de oír lo que quiere y no lo que necesita. Y buscará el consejo de uno, pero si lo confronta, buscará el consejo del otro, y si lo confronta, lo rechazará y buscará el consejo de otro. Así pasó en la historia de Israel con el rey Acab. Siempre quería rodearse de profetas que les pronosticaran cosas favorables, pero cuando venía un profeta que le hablaba la realidad y lo confrontaba, no le gustaba. Incluso Pablo escribe diciendo que en los últimos tiempos muchos tendrán cosquillas de oír falsas enseñanzas, es decir, se moverán por ir por ideologías que sacien su ego, que generan independencia de Dios porque no quieren saber nada de Dios. Esto es bastante confrontativo. Y sabes, esto no nos lleva a lo correcto. Nos saca del diseño, nos saca de lo que Dios creó, del propósito con el que Dios nos creó. Sin duda alguna, Dios sabe para qué nos trajo a esta tierra y el bien que quiere para nosotros es algo favorable. Nunca querrá como un buen padre destruirnos, pero a veces parecemos en una mentalidad de un niño de 3 años que queremos hacer lo que queremos y terminamos lastimándonos. Y el Padre viene para ayudarnos, sanarnos y restaurarnos. Pero cuánto amor es el Padre que quiere evitarnos que suframos. Y la independencia genera todo esto. Segundo, digamos, punto o subtema, no sé cómo podría decirlo aquí, inciso B, es la independencia se genera cuando nuestra comodidad es afectada y empezamos a temer acerca del futuro. Es decir, cuando su comodidad fue afectada, empezaron ellos a temer del futuro. Incluso cuando no vieron que Moisés bajaba, ellos no sabían qué hacer. Incluso decían, ¿qué nos va a pasar? Y hablan con Aarón y le dicen, oye, Moisés, ¿quién sabe? El que nos sacó de Egipto, ¿quién sabe cuándo baje? O ¿quién sabe qué le pasó allá arriba? Vengo a decirte algo. Moisés era el único que subía al monte y empezaban a suceder cosas en el monte de relámpagos, una nube, voces de trueno ahí. Y era tanto el miedo del pueblo que le decían a Moisés, ve tú, ¿sabes? Y eso es el temor falso que se crea en un corazón que vive en independencia de él. Porque no me conviene o porque creo que me va a afectar, yo no quiero. Pero alguien que conoce a Dios y vive en dependencia de él, no le importará, buscará siempre a Dios. Y sabes, aunque esos relámpagos suenen tan fuertes o controversiales, cuando Dios confronta nuestra vida es para crecimiento. Y cuando Dios nos desafía a subir y no quedarnos en la llanura, es para nuestro crecimiento. Y en este momento ellos se encontraban realmente confundidos, tenían miedo, y es que su comodidad fue afectada. ¿Sabes qué pasa cuando de repente nosotros nos queremos independizar en algún área? Es cuando no podemos resolver las cosas y decimos, sí voy a orar, pero quiero yo resolverlo a mi forma.
Y en un conflicto, en vez de ir a orar a Dios, tú quieres entrometerte en el conflicto y quieres ser Dios. Y vengo a decirte que no eres Dios, ni yo soy Dios, y necesitamos dejar a Dios ser Dios. Entonces, llegarán momentos en tu vida donde la comodidad te será, el tapete de tu comodidad se te será quitado. Y se te quitará a propósito para que entonces esa independencia sea quitada y entonces empieces a generar una dependencia total de Dios. Di conmigo, dependencia total de Dios. Inciso C de este primer punto. Las personas que viven en independencia convencen a otros de sus propios ideales. Y es que a mí me impacta mucho en esto que leímos en Éxodo 32, cuando de repente ellos proclaman, cuando ya se hizo el becerro, aquí mismo dice en el versículo, no lo tengo como versículo tal cual, disculpen, pero está dentro del versículo 1 al 6, pero dice lo siguiente, y ellos dijeron, o sea, el pueblo, este es tu Dios, o sea, hablando del becerro, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¡Qué brutalidad! Hacer de un becerro y decirle, este fue el Dios que te sacó. Generar tu confianza en algo que realmente no te sacó. A veces tú crees que lo que te sacó de ese conflicto fue el dinero, fue un medicamento que claro, Dios los utiliza, pero no es el medio, sino que fue aquel que proveyó eso, que hizo que eso obrara para que tú seas restaurado. Y sabes, aquí empezaron ellos a proclamar, a tratar de convencer a ellos y a las generaciones de algo erróneo, de sus propios ideales. Por eso vemos tristemente en esta tierra, en este mundo, en los países que se mueven o se movilizan manifestaciones con ideales que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Qué triste ver aquella manifestación que se está levantando para levantar el dedo en contra de Dios, o sea, para hacer el dedo ofensivo en contra de Dios. Y se proclama para hacer una manifestación para que todos eleven su mano al cielo y hagan ese dedo ofensivo en contra de Dios. Tratan de convencer a muchas personas de sus propios ideales, de sus propios pensamientos en contra del aborto, en contra de sacrificar vidas humanas, ¿sabes? Y empezamos a generar una independencia en contra de Dios sin darnos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque nos convence más lo que vemos y lo que no vemos, cuando todo lo que vemos fue creado de lo que no vemos. ¿Sabes? Lo invisible es más real que lo que vemos. Y Dios, que posiblemente no lo estás mirando visiblemente, es más real de lo que te imaginas. Y lo que Él habla es verdad. Y sus principios y sus valores tratan de venir a nuestras vidas, a este mundo terrenal y tangible, para darnos el equilibrio que nosotros necesitamos, para dar respuestas de vida, respuestas de esperanza. ¿Qué hubiera pasado si a ti te hubieran abortado? Todo lo que ahorita estás disfrutando, de lo que te alegras de la vida, ¿qué estaría pasando entonces? Pero eres realmente un milagro de Dios para esta tierra. Y ese milagro de Dios tienes que tú convencer a otros de que Dios es vida. Wow. ¿Qué ideales están yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Sabes? Yo alguna vez lo hablé. A veces usamos ese versículo para la gente que no cree en Dios y decimos que las cosas malas les llaman buenas y a las cosas buenas les llaman malas, pero también pasa dentro de la iglesia. Necesitamos hablar la verdad y las cosas como son. Y sabes, necesitas dejarte de convencer de ideales que van en contra del corazón de Dios, por quererle llamar como sutileza de amor a los demás. Yo entiendo el amor y la gracia a los demás, pero cuando corrompes la verdad de Dios por no hablarla, eso no es lo correcto. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de hablar la sana doctrina.
Y necesitamos que nuestros oídos no tengan comezón de oír lo que queremos, sino que nuestros oídos estén en humildad dispuestos a escuchar lo que necesitamos. Y ser portadores de lo que hemos recibido para dar a otros. Porque entonces generaremos una independencia de Dios. Y sabes, empezaremos a vivir consecuencias en nuestra propia vida que no son nada gratas. Y no es porque Dios te mande la maldad, sino porque el mismo humano busca eso sin darse cuenta. La misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Y el hombre que va camino a la muerte no sabe que va camino a la muerte, pero esos pensamientos cree que son los correctos, los ideales por los cuales se tienen que pelear. Y va al final hasta da su vida, pero cuando se da cuenta era un camino que no traía nada bueno. Necesitamos hacer una introspectiva en nuestro corazón. Adán y Eva fueron los primeros que dieron el grito de la independencia, pero no los últimos. Y esos últimos no debemos de ser nosotros. Y bueno, estos 3 puntos que son bastante confrontativos, yo creo que en este mes de septiembre celebramos la independencia que Dios permitió a este país para que se independizara de esa opresión, porque Dios intervino para hacer de México así, lo celebramos. Pero qué triste que así como Dios libertó a Israel de Egipto y los hizo que se independizaran de Egipto, ahora ese concepto de independencia lo quisieron hacer en contra de Dios, aquel que los libertó. Tú, como hijo y como hija de Dios, no permitas que aquel que te libertó de él mismo te empieces a independizar. Necesitamos depender totalmente de Dios. Y conmigo, necesito depender totalmente de Dios. Wow. Como segundo punto, la dependencia descansa en Dios. Sabes, quiero antes de ir al segundo punto regresar, porque si bien hablábamos que crean dioses, y es que es una realidad, la independencia crea dioses, y no necesariamente una escultura, no necesariamente un monumento. A veces tu Dios es aquel que pones en primer lugar y no es Dios. Es decir, cuando de repente en medio de un problema tratas de arreglar las cosas por tu propia voluntad, entonces tú te estás poniendo en primer lugar y no Dios. Cuando los sueños que tienes no consideras a Dios, entonces esos sueños empiezan a tomar el primer lugar. Cuando el recurso económico que Dios te da para ti es más valioso y cuando empieza a haber una pérdida del recurso económico y te empiezas a angustiar y empiezas a hacer tanta cosa por recuperar aquello que has perdido y no buscas a Dios, no consideras a Dios en su voluntad perfecta, buena y agradable y empiezas a hacer cosas que no son agradables, entonces el recurso económico empieza a ser tu Dios. Los problemas, las adversidades. Cuando no consideras a Dios y tratas de tú ver las adversidades como un mecanismo para tus habilidades, para poder solucionarlos, entonces vengo a decirte que tú sigues siendo el Dios y no Dios. Empiezas a crear dioses. Cuando empiezas a depender de una persona emocionalmente y hay un desequilibrio emocional en tu corazón y esa dependencia está totalmente en él, y que cuando viene Dios y te dice yo te quiero llenar, pero no hacemos caso y creemos que esa persona es la que me va a llenar o satisfacer, entonces esa persona se convierte en Dios y no Dios, el verdadero Dios. Digan conmigo, ouch, o créeme que esto que yo te estoy hablando no te lo hablo a ti únicamente, me lo estoy hablando a mí también. Y es que vendrán momentos o escenarios en la vida donde saldrá a relucir esto, no para que seamos juzgados, sino porque el Padre bueno nos dice, hijo, ¿ya viste que sí lo tienes? Vamos a trabajarlo y vamos a cambiarlo. Era necesario este proceso en el que, ¿tú crees que Dios no sabía que el pueblo se iba a desesperar y iba a hacer esto? Claro, no podemos encuadrar a Dios que no sabe el futuro, Él lo sabía.
pero sabía que de esto iba a sacar algo provechoso. Los escenarios hostiles es como quien dice para sacar el cobre, para que saquemos lo que realmente hay dentro de nosotros. ¿A dónde recurres cuando hay un problema? ¿A Dios o a tus propias soluciones? ¿Quién es tu Dios? Y como segundo punto hablábamos, la dependencia a Dios hace que nosotros descansemos en Él. La dependencia nos lleva a descansar en Él. Como primer inciso, quiero decirte lo siguiente. Aquel que busca depender de Dios, espera en su voluntad. Y sé que esto de decir espera en su voluntad dirás, wow, ¿no? Es difícil. No es una cosa como dices fácil. Tampoco te lo pinto aquí para que digas, no, pues qué fácil parece, pero no lo es. Sí, no lo es. Esperar en Dios en los momentos difíciles cuesta. Y puede ser que hayas tropezado. Está bien, vuélvete a levantar. Y si tropezaste por segunda vez, está bien, vuélvete a levantar. Pero procura siempre avanzar, a aprender, a que el aprendizaje de la espera cada vez en ti se convierta en un hábito más fuerte. ¿Sabes? Porque aquel que persevera hasta el fin, ese tendrá recompensa. Hay una recompensa que Dios tiene de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su diseño. Y el esperar en Dios, no necesariamente estés esperando aquello que tú quieras recibir, porque posiblemente no vas a recibir lo que tú quieres, lo que tú necesitas, sino lo que quieres también. La dependencia de Dios nos hace descansar en que su voluntad es buena, perfecta y agradable. La dependencia de Dios nos hace nosotros descansar, que sus tiempos siempre serán favorables para nosotros. Y yo te vengo a decir algo, si nuestro Padre terrenal, lo dice la Biblia, busca darnos las mejores cosas, aún en medio de que hay que no son perfectos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará las cosas buenas que nos ayudarán? Y sabes, esto habla de un corazón maravilloso, pero a veces cuando Dios no te da lo que tú crees que es bueno, entonces haces mención de que tú eres más bueno que Dios porque Dios no te dio lo que tú consideras que es bueno. Y lo bueno que Dios te dará trascenderá y cuando voltees atrás dirás, valió la pena. ¿Sabes? Moisés, que es el otro escenario, se encontraba en el monte esperando 40 días y 40 noches. Imagínate pasar ese tiempo esperando, pero él se encontraba en una posición más alta. Y vengo a decirlo de forma simbólica. Moisés estaba en un monte y el pueblo de Israel en una llanura. Aquel que busca depender de Dios es llevado a unas alturas, a un nivel más alto, pero aquel que no busca depender de Dios, sino independizarse, se queda estancado. Moisés buscó una dependencia. Y esa espera no fue de un día, no fue de 2 días, fue 40 días y 40 noches en un ambiente hostil, posiblemente alrededor, porque era el desierto, en un monte, sin comer, sin beber agua. No necesariamente tienes que quedarte así, no, sino que a veces hay momentos hostiles en la espera. Pero vemos cosas maravillosas. Y el segundo inciso de este segundo punto es que aquel que depende de Dios, a descansar en Él, confía en Dios. Confía en que lo que Él hará será bueno. Dice la palabra, y a mí me gusta mucho este versículo, lo repito cuantas veces sea. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Imagínate que cuando dice un futuro, es que Él ya estuvo en ese futuro. Y cuando viene a tu presente te dice, hey, yo tengo algo bueno. Imagínate que entonces eso nos haga comprender que de su bondadoso corazón nos dará cosas buenas, entonces decido confiar en Él, aunque el proceso sea difícil, aunque las circunstancias sean signos de interrogación. Prefiero signos de interrogación en mi proceso, pero teniendo una confianza en que eso incierto será bueno. ¿Sabes? La confianza en Dios se desarrolla. Y Moisés estuvo 40 días y 40 noches, pero en ese desierto cada día se convertía en un avance más
para aprender a confiar en Dios. Yo no te digo que vas a aprender a confiar de la noche a la mañana. Es una confianza que se va adquiriendo por cuanta comunión nosotros tengamos con Él y su palabra. Imagínate que a Moisés se le estaban dando los 10 mandamientos en el monte. Y no los escribió en ese momento él, los estaba escribiendo de puño y letra Dios. Y en ese proceso de espera, la palabra que Dios escribía era el alimento que lo fortalecía y lo ayudaba a confiar en Él. Los momentos de dependencia a Dios, estarás alimentándote de la palabra, lo cual te llevará a una comunión con Él para ir generando un hábito más fuerte de confianza en su voluntad. Pero necesitamos comunión. Di conmigo, necesito comunión. Di conmigo, necesito alimentarme de la palabra. Es como aquel profeta que Dios le dice, cómete los rollos, y literal se los comió. No te digo que te los comas, pero esos son actos simbólicos donde Dios nos dice, cómete la palabra. Que la palabra sea tu alimento diario, que eso te ayude a conocer el corazón de Dios y sepas cuáles son sus deseos y aprendas a esperar y aprendas a confiar. Y tercer inciso de este segundo punto es, lleva a los demás a mirar a Dios. Moisés trató de llevar a los demás, pero hubo hombres que no quisieron, pero hubo uno que estaba no arriba en el monte, pero cerca del monte, y se llamaba Josué. Porque Josué fue el mismo que le dijo, Moisés, al parecer hay ruidos allá, como que están en fiesta. Y Moisés dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Esto nos hace ver de que Josué no estaba entre la multitud que adoraba a un becerro. Estaba siendo guiado por un hombre imperfecto, pero que lo guiaba a mirar a Dios. ¿Sabes quién fue el que se quedó como segundo a bordo cuando murió Moisés? Y que realmente llevó al cumplimiento de llevar al pueblo a la tierra prometida. Josué. Mi pregunta es, ¿tu dependencia a Dios a quiénes está inspirando para conocer más de Él, para buscar más de Dios? ¿O acaso esa independencia de desespero genera una mala influencia? Tu dependencia a Dios está dejando un legado para las siguientes generaciones. Un legado es que aunque tú ya no vivas en esta tierra, lo que hiciste permanezca. Estás generando un legado para que cuando Dios te llame a su presencia, lo que tú hiciste tenga eco en estas generaciones. Estás haciendo que los demás miren a Dios y no te miren a ti, sino que miren a Dios. Y sabes, Moisés comprendía esto. Necesitamos ver más allá de nuestro presente y mirar hacia nuestras generaciones, que tanto de lo que yo estoy haciendo está impactando y está haciendo eco en estas generaciones. Y bueno, están estos dos panoramas. Y todo tiene que ver con decisiones o toma de decisiones. Decido vivir en independencia porque creo que lo que yo creo es mejor. O decido vivir en dependencia porque sé que Dios, como un Dios todopoderoso, omnisciente, que significa que todo lo sabe, conoce mi futuro mejor que yo, que soy un hombre falible y que me equivoco. Y decido descansar, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, a fin de darme un futuro y una esperanza. Y quiero dejarte con esta frase. Esta frase es confrontativa, pero créeme, nos va a ayudar a recordar cada día en dónde está nuestro corazón. ¿Recuerdas aquel versículo que dice, donde está tu tesoro está tu? A ver si Chucho ahí nos apoya en el tecladín. Pero ¿recuerdas ese versículo? Volvamos a repetir, donde está tu tesoro,
Mi pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Y esta frase dice lo siguiente, de Juan Calvino. El corazón del hombre es una perpetua fábrica de ídolos. Una frase más actualizada es una máquina de hacer ídolos. Un ídolo es aquel que pones en primer lugar que no es Dios. ¿Te estás poniendo acaso a ti primero? ¿Estás poniendo acaso tus talentos y tus habilidades como tus capacidades donde le dices Dios no te metas, yo sé cómo hacerlo? ¿O estás poniendo a un hombre, a una persona como más que Dios? ¿Estás considerando los consejos de amigos como superiores a los que Dios te puede dar en su palabra? ¿Estás cada día generando una independencia donde tu oración es escasa? Porque según tú no encuentras solución por tanto tiempo que llevas ahí 40 días y 40 noches y decides bajarte del monte para buscar la respuesta más rápida. Dios te ha puesto en lugares celestiales, lo dice la palabra, reinando conjuntamente en Cristo. No te bajes de la posición que Dios te dio. No te bajes a algo que te afectará. Si Él mismo ha hablado que debajo de sus pies están sus enemigos, las adversidades, los problemas, los conflictos, el futuro incierto, Él tiene control de todo eso. ¿Por qué no estás con Él en ese mismo lugar, viendo desde arriba cómo todo está controlado y sujeto a su voluntad? Tu futuro está en sus manos. Quiero que cierres tus ojos y adores. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Dilo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas solo tú. Papá, decidimos menguar para que seas tú el que crezcas en nuestras vidas, para que sea tu reflejo en nosotros y a través de nosotros. Guarda nuestro corazón de querernos independizar, Señor, y es que a veces es tan sutil las cosas a nuestro alrededor que no alcanzamos a mirar bien. A veces queremos nuestra propia gloria y no darte la gloria. A veces Dios nos ha dado talentos que son parte de tu gloria dadas a nosotros, pero no queremos regresártelas a ti dándote gloria. ¿Sabes? También el independizarnos es no hacer uso de lo que nos has dado. De lo que es de tu gloria te desprendiste para darnos talentos, para que tu esencia se viera en nosotros, y el decidir no hacerlo es un corazón que quiere independizarse. Queremos honrarte, Dios. Si tú que me estás escuchando, Dios depositó algo en ti, no lo dejes sin hacer nada. Dice la palabra que lo dado de su mano, de eso le damos a Él. Porque dependemos de Él, porque hay una sinergia. Si de ese conflicto has hecho tu Dios, porque lo has visto más poderoso que Dios mismo, vengo a decirte, aquella frase que muchas veces oí, no le digas a Dios cuán grande es tu montaña, sino dile a tu montaña cuán grande es Dios. Porque no hay nadie como Él, ni nada se le compara a Él. Él es el principio de tus días y el final de tus días, el alfa y el omega. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Wow. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Dilo aquí, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile una vez más, yo quiero menguar para que crezcas tú. Nos vemos el siguiente viernes en Generación TN para culminar nuestra serie de dependencia versus independencia. Celebramos la independencia que Dios nos dio en México ese 15 de septiembre. Pero sabes, celebra también la independencia que Dios te dio de las tinieblas para llevarte a su luz admirable. Pero empieza en esa independencia que Él te dio a depender de Él ahora. Bueno, pues esta es Generación TN y nos vemos el próximo viernes.